Hola a todos, soy Demian Gómez de Newski. Este ha sido uno de los mejores años para las smartbands de Xiaomi. Empezaron lanzando la Redmi Smart Band Pro que tanto me gustó. Luego presentaron la Band 7 que mejoró en muchos aspectos y desde agosto que vengo utilizando la Band 7 Pro. La versión que he comprado es la china, pero vamos que en términos de funcionalidades es muy parecida a la versión global que ya puedes encontrar en México, Portugal y en España, y en este último país cuesta $99, casi el doble de lo que yo pagué por la versión china y que también la transforma en la más cara de las tres. Y es por esto mismo que para la gran parte de usuarios pues yo seguiré recomendando la Redmi Smart Band Pro. No porque sea un mejor producto, sino que por 35 € nos da el 90% de las cosas de la Band 7 Pro. La principal diferencia está en su pantalla algo más grande y brillante que permite leer mejor las notificaciones, así como navegar por los menús más cómodamente. Y luego tenemos pues su integración con el GPS que siempre tarda un poco en conectarse, como puedes ver aquí o aquí también. Pero cuando coge la señal consigue mantener un buen rastro. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, y es que los resultados que he obtenido con este smartband o smartwatch han sido los más constantes que he obtenido con un producto de Xiaomi. Con la Band 7, por ejemplo, la distancia percorrida era siempre distinta. Con la Redmi Smart Band Pro, la frecuencia cardíaca en ejercicios de fuerza pues eran erróneos. Pero con la Band 7 Pro, muchas métricas que obtengo son súper parecidas a las del Apple Watch 7. En estas caminatas, por ejemplo, puedes ver cómo la distancia total, calorías totales o el batimiento cardíaco es muy similar. Y en estos ejercicios de fuerza tampoco hay mucha diferencia. El análisis del sueño pues sí que ha sido lo peor comparándolo entre los dos, aunque al menos te dará una idea de cómo has dormido. Si esto es algo que necesitas porque eres un runner, quieres el GPS y mejores mediciones, entonces adelante, es un buen producto. Caso contrario, ahórrate algo de pasta y vete a por la Redmi porque es muy parecida. Ambos dispositivos utilizan el mismo cargador de 2 pinos, te darán la misma duración de batería y hasta el anclaje de correas también es parecido. La organización de los menús es idéntica y todas sus funciones también son muy parecidas, tanto que analizan el mismo número de ejercicios. Es resistente al agua y mide ejercicios que puedes practicar en la piscina. Tiene un sensor de iluminación que se adapta a la luz ambiente y hasta en términos de navegación debemos hacer varios swipes para llegar al menú inicial, lo que es un rollo, pero también ocurría con la Redmi Smart Band Pro. Y no sé si es de la versión china, pero no puedo ver los emojis ni los logos de las aplicaciones, al contrario de la Redmi. Y cuando intento actualizar el tiempo en la aplicación, esta se cierra. También pensarías que por 100 € por fin vendría con NFC, pero no, esto no funciona fuera de China y hasta puedes ir a la página oficial de Xiaomi México donde no presentan esto como una característica. Dicho esto, tan solo recomiendo este producto si lo pillas por menos de 70 €, ya sea la versión china que tan solo está en inglés y tampoco recibirá la actualización de Alexa como la versión global, o si pillas la versión global en alguna promoción como seguramente veamos durante el Black Friday. Creo que por este precio el tema del GPS, la mejor pantalla y mediciones como que tienen algo más de sentido, pero pagar 2 o 3 veces el precio de una Redmi Smart Band Pro pues como que no, es difícil de recomendar. Y recuerda que yo mismo compré este producto, Xiaomi no me lo envió y lo llevo utilizando más de 2 meses, por lo que sí, es un buen producto, pero tan solo lo recomiendo al precio justo. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!